Discapacidad visual y auditiva. Presenta Elba Perea Ruiz, de la Maestría de Educación Especial. Discapacidad. Es definida por la Organización Mundial de la Salud como toda aquella restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del marco se considera normal para un ser humano. La discapacidad puede dividirse en 4 modalidades diferentes: física, psíquica, sensorial e intelectual. Dentro de estos 4 tipos, las discapacidades se pueden manifestar en diferentes grados: leve, moderada o severa, y a su vez pueden coincidir varios trastornos en una misma persona. Discapacidad motriz. Se define como la restricción o falta de capacidad como consecuencia de una deficiencia física. Es fruto de una alteración transitoria o permanente, por lesión o enfermedad, en el sistema nervioso central o en el aparato locomotor, huesos, articulaciones o músculos, que sitúa a la persona que la padece en una situación de desventaja, porque limita o incapacita la realización de muchas de las actividades que llevan a cabo sus iguales de manera normalizada. Este trastorno puede generar limitaciones en la postura, coordinación, comunicación, manipulación, desplazamiento y funciones bucofonatorias o respiratorias. La clasificación de discapacidad motora, Peralta 2011. Dentro del término se engloban un conjunto heterogéneo de trastornos manifestados en múltiples formas y diversos grados. Cada una de estas formas afecta en grado variable a la capacidad de realizar movimientos que sean precisos, ágiles y coordinados. La parálisis cerebral es el trastorno motor más común en los niños. Constituye una anormalidad de la función motora debida a un defecto, lesión o enfermedad no evolutiva del sistema nervioso central, contenido en la cavidad craneana. Ocurre durante el desarrollo neurológico temprano y con frecuencia se asocia a diversos trastornos de la esfera neuropsíquica, sensorial y del lenguaje. Debido a una lesión cerebral o a la pérdida de la función nerviosa periférica, se clasifica en las siguientes: parálisis cerebral espástica. Su característica sobresaliente es la gran rigidez muscular, hipertonía. Parálisis atetósica. La presencia de movimientos irregulares, persistentes de la gran lentitud y de carácter espontáneo. El tono muscular va, paradójicamente, desde la hipertonía hasta la hipotonía. Parálisis atáxica. Probable localización en el cerebelo. Afecta de manera especial al equilibrio corporal. También se caracteriza por la dificultad para la realización de movimientos coordinados, destacando el mal control muscular de la cabeza, de la columna y de las extremidades. Las miopatías o distrofias musculares progresivas. Trastorno de la musculatura esquelética, de origen genético, que se caracteriza por el delimitamiento y la degeneración progresiva de los músculos voluntarios. La forma más conocida de la presentación de esta enfermedad es en el periodo infantil y adolescente, de 5 a 15 años. La enfermedad evoluciona desde su aparición hasta que el niño no pueda caminar.
circunstancia que se suele presentar a partir de los 9 o 10 años. Las deficiencias se denominan según el número de extremidades y las partes del cuerpo que afectan. La monoplegia, que es la parálisis de una extremidad. La diplegia, que supone la parálisis de la mitad inferior del cuerpo. La hemiplegia, la pérdida de movilidad en todas las extremidades. La cuadriplegia, la parálisis de un lado del cuerpo. La discapacidad motriz la podemos hallar en un 80%, es sobrevenida después del nacimiento, por condiciones comunes y accidentes de todo tipo. Y un 20% es originada durante la gestación o el parto, es decir, de nacimiento. Clasificación de los factores. Solo física. Tiene una localización motora muy específica, por ejemplo, problemas para mover algunas de las extremidades. Los niños que la presentan tienen su capacidad intelectual íntegra y no tienen problemas perceptuales. Asociada a daño neurológico. Los niños que presentan una discapacidad motora asociada a un daño neurológico tienen problemas de tono muscular, problemas perceptuales y problemas de coordinación. Además, también pueden tener dificultades en su capacidad intelectual. Tipos de discapacidad. Se llaman discapacidades físicas orgánicas aquellas que afectan a la cabeza, la columna vertebral y las extremidades inferiores y superiores. De afectación de órganos y vísceras, a las que afectan a los aparatos respiratorios, cardiovascular, digestivo y unitario, y a los sistemas metabólico e inmunológico. Además, déficit de las estructuras musculares, relacionadas con el movimiento de las extremidades. Estas últimas se clasifican según la gravedad, la naturaleza de los cambios que produce en el movimiento y su localización. El grado de afectación depende de una serie de variables, como la extensión, localización, origen e importancia funcional de la zona lesionada. Leve, si realiza sus actividades diarias o básicas por su cuenta. Moderado, si requiere algún tipo de adiestramiento especial. Severo, si el daño o la lesión requiere del apoyo de una persona para todas las actividades. Etiología, transmisión genética, madre portadora, miopatía de Duchenne. Uno de los padres progenitores tiene el mismo hándicap. Los dos padres son portadores recesivos de una misma aberración genética, enfermedad de Wernicke. Es una enfermedad genética que ataca el sistema nervioso y afecta la parte que se encarga del control de los movimientos musculares voluntarios. Esto implica acciones tales como caminar, tragar, mantener el cuello firme, etc. Se manifiesta la enfermedad generalmente antes de los 6 meses y el afectado no vive más de 2 años. Infecciones microbianas, tuberculosis ósea, enfermedad caracterizada por un conjunto de lesiones óseas y articulaciones producidas
por el bacilo tubérculo. Se localiza más frecuentemente en la columna vertebral, en la rodilla, en las extremidades superiores, en el pie, en el tobillo y en la cadera. Poliomielitis anterior aguda. Es una enfermedad infecciosa aguda causada por uno de los virus gastrointestinales, el poliovirus. Puede atacar el sistema nervioso y destruir las células nerviosas encargadas del control de los músculos. Como consecuencia, los músculos afectados dejan de cumplir su función y se pueden llegar a una parálisis irreversible. En casos severos, la enfermedad puede conducir a la muerte. La poliomielitis afecta principalmente a niños menores de 3 años, pero puede darse en muchos casos a niños mayores e incluso a adultos. Accidentes en el embarazo o parto, a lo largo de la vida, como por traumatismo craneal, paraplegia postraumática, amputaciones, quemaduras. Origen desconocido. Espina bífida, escoliosis idiopática, tumores. Sintomatología. Los niños con discapacidad motriz y principalmente originada por una parálisis cerebral, daño en el cerebro, experimentan otros cambios o problemas asociados. No siempre ocurren estos problemas, pero es necesario reconocerlos para su descubrimiento, porque impiden el aprendizaje, dificultades visuales, estrabismo, pie varo o valgo, anemia e infecciones de vías respiratorias. Especialistas. Los profesionales en psicopedagogía que pertenecen a equipos específicos para la atención a las discapacidades motrices en el ámbito educativo. Pretenden abordar estos importantes aspectos de valoración, asesoramiento, tratamiento y educación, tanto de la familia, de la propia persona discapacitada, como del centro escolar. Habíamos dejado a los padres buscando el centro educativo más adecuado para su hijo. Y en este momento, cuando suele producirse el primer contacto con el equipo y servicio educativo. Obviamente, todo lo referente al diagnóstico clínico solo subraya que ha de ser lo más precoz posible, completo, realizado por especialistas, en relación con las diferentes especialidades necesarias, con información veraz y realista a los padres. El tratamiento se deberá hacer con un equipo multiprofesional, médicos, neurólogos, fisiatra y ortopedista, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, entre muchos más. Muchas gracias.